Vamos a hablar y vamos a desglosar de dónde sale todo este lenguaje moderno, del yo decreto, yo declaro, yo profetizo, yo, de esta metafísica moderna que se ha introducido en la iglesia evangélica o en el cristianismo desde los años 1940 en adelante. Muy interesante este nuevo pensamiento mezclado, nacido en el siglo XVIII por un hombre llamado Phineas Quimby, y su influencia dentro del evangelio y cómo nacieron las iglesias del nuevo pensamiento y también el evangelio de la prosperidad. En la historia de la iglesia han surgido corrientes, aunque usan lenguaje bíblico, provienen de filosofías humanas y doctrinas contrarias a nuestra fe cristiana. Entre ellas está la metafísica moderna, originada en el movimiento del nuevo pensamiento del siglo XIX, como hablamos ahorita, que con el tiempo influyó en sectores del cristianismo, dando orígenes a doctrinas como el evangelio de la prosperidad y la teología de la superfe. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de esta metafísica, de dónde surge de la antigua Grecia, como una rama de la filosofía que estudia la naturaleza última de la realidad, el ser y las causas primarias, o primeras. El término proviene de metafísica en el griego, lo que está más allá de la física, o sea, del cuerpo, y fue usado por primera vez por Andrónico de Rodas al ordenar las obras de Aristóteles. Miren esto, por dónde viene la cosa. Y Aristóteles definía la metafísica como el estudio del ser en cuanto ser, de lo eterno a lo inmutable. Aunque en sus inicios era una disciplina racional sin elementos esotéricos, con el tiempo, escucha bien, el término se usó para corrientes espirituales y místicas alejadas de la fe bíblica. Del siglo XVIII al siglo XIX, el concepto de la metafísica fue adoptado por corrientes espirituales no cristianas, integrando elementos del ocultismo, el espiritismo y el misticismo oriental. La metafísica espiritual comenzó a enseñar que Dios es una energía o una fuerza impersonal, que el ser humano es divino por naturaleza. Escucha bien, dándole al ser humano una divinidad por naturaleza, que la mente puede crear la realidad, que la enfermedad es una ilusión y puede desaparecer con el pensamiento correcto. Estas ideas sentaron las bases del movimiento del nuevo pensamiento. Ahora bien, este hombre llamado Phineas Quimby y el nuevo pensamiento, Phineas Parkhurst Quimby, en el siglo XIX, fue un relojero sanador mental estadounidense. Escuche bien de dónde nace esto. Creía que las enfermedades provenían de creencias erróneas y que podían ser curadas cambiando el pensamiento. Aunque no se identificaba como cristiano bíblico, usaba terminología espiritual, reinterpretando conceptos cristianos para ajustarlos a sus teorías, sus ideas principales, el poder de la mente para transformar la realidad, la eliminación del pecado y del mal como ilusiones, un Dios impersonal, energía universal disponible para todos. De sus enseñanzas surgieron movimientos como la ciencia cristiana, ya de Mary Baker Eddy, que fundó la Unity School of Christianity, y otras ramas de la metafísica religiosa fueron discípulos de Marco Phineas Quimby. Ok, ¿cómo esto entonces influencia a la cristiandad? A finales del siglo XIX y a principios del XX, algunos líderes cristianos comenzaron a mezclar el nuevo pensamiento con el lenguaje bíblico. E.W. Kenyon en el 1867 al 1948 es el puente clave entre el nuevo pensamiento de Phineas Quimby, la metafísica, el ocultismo, todo este tipo de sincretismo, con el pentecostalismo moderno, o sea, el neopentecostalismo. Enseñaba que las palabras y las confesiones positivas podían traer a existencia bendiciones. Definía la fe como una ley espiritual que el creyente podía activar. Escuche bien esto. Veía al creyente como pequeño Dios, se le hace a usted casualidad, con autoridad creativa. Escuche bien, o sea, la mentalidad cambiaba la realidad que la persona pudiera estar viviendo de acuerdo a su pensamiento, y posteriormente figuras como Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Benny Hinn, Creflo Dollar, Joel Osteen, Guillermo Maldonado, Cash Luna, etcétera, 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 y otros más popularizaron lo que hoy se conoce como el evangelio de la prosperidad. Ahora bien, estas doctrinas centrales heredadas, tanto la metafísica moderna como el evangelio de la prosperidad, comparten la fe como fuerza, no como confianza en Dios, sino como una ley universal que funciona para quien la aplica. O sea, yo aplico mi pensamiento y muevo mi realidad porque tengo un poder
de cambiar la realidad con lo que estoy pensando. Palabras creativas, creer que las declaraciones verbales crean realidad física y espiritual. Aquí es donde nace la decretación, el yo decreto, yo declaro, porque ellos creen que las declaraciones verbales crean una realidad física y espiritual, o que cambia la realidad, que cambia por lo que yo anhelo, yo deseo, y con mi declaración verbal yo puedo cambiar ese panorama evadiendo la voluntad de Dios. Totalmente antibíblico. Pero esta doctrina o estas enseñanzas también ponen al hombre como co-creador. El creyente tendría el mismo poder creador que Dios en cierta medida. Porque claro, si yo estoy enfermo y digo, decreto, declaro por mi boca que no lo estoy teniendo, entre comillas, un poder que nunca se me ha sido otorgado por Dios. Y eso es muy peligroso. El éxito material como señal de fe también se mezcla con todo esto, la riqueza, la salud, como evidencia de espiritualidad. O sea, si usted es pobre o usted está enfermo, pues usted no está usando el poder de la fe para salir de esa pobreza o para salir de esa enfermedad. Escuche bien, minimización del sufrimiento. Se ve la enfermedad o escasez como falta de fe. Y usted, yo sé que usted lo ha escuchado, si usted está enfermo o usted está pobre, usted no tiene la fe suficiente, o no está declarando, o no está proclamando, o no está decretando para que su realidad cambie, le hace falta fe. Eso es lo que le enseñan mire de dónde nace todo esto, pero vamos a ver la respuesta bíblica. La palabra de Dios contradice directamente estas enseñanzas. Dios es soberano y no es una energía manipulable, porque la Biblia dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Isaías 45:5. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Romanos 11:36. Ok, la fe es confianza en la voluntad de Dios. No es un poder autónomo que yo, con mi capacidad mental como ser humano limitado, puedo cambiar mi realidad y evadir la soberanía de Dios o la voluntad de Dios. Eso es totalmente una tontería. Ahora bien, Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Fíjese bien cómo contradicen estos versos y muchos más que voy a tocar aquí para no ser muy extenso, todo este disparate de la doctrina, de la metafísica cristiana, del decretar con los labios y pensar que va a causar cierto movimiento porque usted lo está decretando o lo está proclamando. Vamos con calma. Mire lo que dice Juan 5:14 lentamente. Dice que la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿a la voluntad de quién? A la voluntad de Dios, Él nos oye. Vamos a empezar por ahí. Lucas 22:42 dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una gama de pasajes, hermanos, que podemos seguir mencionando, que contradice todo esto. Pero el hombre ha creado ciertas doctrinas y haciéndose pasar por Dios. Predicador muy famoso dijo que nosotros somos Jehová Junior, que nosotros somos dioses, pequeños dioses, porque la Biblia dice que Cristo había dicho, no está escrito que dioses sois, y sacando todos estos pasajes fuera de contexto para usarlos de excusa para su pretexto. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Vosotros sois dioses y todos vuestros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis. Salmo 82, del 2 al 6. Mire esto. Jesús cita este pasaje para mostrar que se refiere a jueces humanos, no a divinidad inherente, como muchos lo están utilizando para decir que tienen ese poder de decretar, de declarar en su pensamiento positivo para cambiar una realidad. Por eso es que usted ve que estos apóstoles o maestros de la prosperidad o profetas de la prosperidad comienzan a decretarle al mundo, al COVID, a la situación de la persona. No, te decreto, te declaro que te vaya. Yo profetizo, yo declaro que no hay enfermedad. Mire, hermano, usted no tiene ese poder. Hay que salir de la ignorancia y esto es muy peligroso. No existe la reencarnación tampoco. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego de esto el juicio. Hebreos 9:27. ¿Por qué? Porque todas estas doctrinas encarnan o se reencarnan otra vez con una mezcla en el cristianismo. Escuche bien esto, porque esta gente cree en la reencarnación. Lo que pasa es que no te lo predican abiertamente desde los altares. Pero la Biblia
habla claramente y nos advierte de las filosofías humanas. Pablo, escribiendo la carta a los Colosenses, capítulo 2:8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Primera de Timoteo 4:1 dice: el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahora ya concluyo con esto y espero que esté más claro que el agua. La metafísica moderna y el nuevo pensamiento nacieron fuera del cristianismo bíblico, con raíces en la filosofía griega, en movimientos esotéricos del siglo XIX, y a través de hombres como E.W. Kenyon y otros, Kenneth Hagin, los que acabamos de mencionar. Estas ideas se infiltraron en sectores de la iglesia, dando lugar a doctrinas como el Evangelio de la Prosperidad y la Superfe. Y vuelvo y lo repito, aunque mucha gente está en contra de esto, pero se ha hecho tan popular que el lenguaje se ha metido hasta en las iglesias de sana doctrina, porque usted los oye decretando, usted los oye declarando, usted los oye profetizando, diciendo: yo profetizo, yo declaro, yo decreto, yo proclamo, yo hago esto, yo lo otro. Está dándole alusión a esa doctrina de la metafísica en la cristiandad. La Biblia nos llama a discernir, a mantenernos en la sana doctrina y a reconocer que la fe no es un poder que somete a Dios, escuche bien, sino una confianza absoluta en su soberanía y en su palabra revelada. Nosotros no estamos aquí, amado, con una super fe y que por yo decretar o declarar algo voy a cambiar o voy a torcerle el brazo a Dios. Dios no se va a someter a la voluntad de un hombre. Salgamos de esa ignorancia. Amén. Y esta doctrina que se está enseñando, pensando disfrazada de una superfe, es totalmente una herejía. Dios te bendiga y Dios te guarde.